Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presenta. Comenzamos el año con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Además de la pandemia del coronavirus, vivimos otra pandemia de manera paralela. Se trata del SIDA. Y la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países para que garanticen medicamentos y medidas de prevención. La otra pandemia, es decir, la del SIDA, es una que podría causar 7 millones de muertes en el futuro y el mundo corre el riesgo de no estar preparado. Esto es lo que advierte la ONU coincidiendo con el 1 de diciembre, Día Internacional contra el SIDA, una lucha que no debe olvidarse durante la actual emergencia sanitaria por la COVID-19. Las noticias que les traigo hoy de este informe son en realidad una cruda advertencia de que el SIDA sigue siendo una pandemia. Al principio teníamos la impresión de que las personas que vivían con el VIH no iban a verse afectadas de forma diferente por la COVID, pero se ha demostrado que eso es un error. Experimentan resultados más graves y tienen más comorbilidades a causa de la COVID-19 que las personas que no viven con el VIH. El informe anual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH indicó que la manera de ponerle fin al SIDA para el año 2030 es haciendo frente a las desigualdades. Las desigualdades son la base de muchos males, especialmente en la lucha contra el SIDA. Si no se respetan los derechos humanos, si hay estigmatización y discriminación y si se deja a la gente atrás, todo esto aumenta los riesgos del VIH. El SIDA sigue siendo una amenaza mundial. 1.500.000 personas se infectaron en 2020 y más de 500.000 murieron por causas relacionadas con el VIH ese mismo año. Se estima que más de 37 millones de personas vivieron con el VIH en 2020. Quizá usted no haya escuchado nunca que existe un archipiélago en el Caribe que administra el gobierno francés que se llama Guadalupe. Ahí hay una zona de conservación que hoy le queremos presentar. Petite Terre, en las Antillas de Guadalupe, es un paraíso de la biodiversidad. En sus 2 islotes deshabitados, la fauna y la flora son las reinas indiscutibles. Esta reserva nacional es un bastión de la iguana delicatísima. Hay 10.000 ejemplares aquí, 1/3 de la población mundial. Pero el equilibrio de este ecosistema está amenazado por el turismo y por el cambio climático. Gracias a un proyecto europeo, un grupo de científicos terrestres y otro especializado en especies marinas mide, observa y protege Petite Terre. El año pasado, en el marco de la vigilancia del medio marino, se identificó una colonia de coral Acropora palmata. Este año, los científicos decidieron estudiar esta colonia de coral para seguirla a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona ante el número de visitantes y los posibles impactos del cambio climático. El proyecto está dotado con algo más de 500.000 de euros, de los cuales cerca del 71% proceden de la política de cohesión europea. La reserva cuenta con 842 hectáreas de mar y con 148 hectáreas terrestres. En Petite Terre hay 165 especies de pájaros. Anthony es ornitólogo. En sus 23 años observándolos, constata que algunos, como el vuelvepiedras o el correlimo semipalmeado, están disminuyendo. Pero afortunadamente no todos son malas noticias. Podemos poner el ejemplo de las crías de charrán. No solo hemos conseguido aumentar o al menos estabilizar el número de parejas que se instalan cada año para criar, sino que, sobre todo gracias a la colocación de plataformas, tenemos decenas de polluelos que salen del cascarón cada año. Resulta verdaderamente fantástico. Aquí solo se llega en barco y está prohibido fondear para proteger el coral. Los patrones acreditados para entrar en la reserva tienen la obligación de dar 2 charlas a los turistas sobre la fragilidad del ecosistema y realizan con ellos un itinerario didáctico de 1 hora en una zona limitada de Terre de Bas. El otro islote está prohibido al público.
La normativa es muy estricta. La gente no puede llevarse nada de ninguno de estos sitios. Los agentes medioambientales pueden imponer multas de hasta 1.500 euros y la persona que se oponga a una inspección puede ser multada con hasta 75.000 euros. Petite Terre está protegida también por el silencio y el arrecife coralino. Prudentes y humildes regresan quienes la han visitado. La mexicana Gabriela Iturbide presentará su trabajo fotográfico en París. Considerada como una de las fotógrafas más importantes de México, Graciela Iturbide revisita su carrera a través de una exposición en la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo de París. Juchitán de las Mujeres, una de las series de fotografías más conocidas del artista, destaca el lugar de las mujeres al interior de una comunidad del estado de Oaxaca, haciendo eco a los movimientos feministas actuales muy arraigados en la cultura francesa. Que yo creo que aquí en México, en todas partes, la mujer es muy importante. Lo que pasa es que allá se han hecho más fuertes y han demostrado que lo son. En los otros lugares que yo he ido, las mujeres son las que llevan todo, es la verdad. Lo que pasa es que no se nota, ¿no? Pero acá sí que se nota, en Juchitán es muy fuerte. Y aprendí de ellas, pues, todo. Serán cerca de 300 fotos las que decoren los muros de la institución, ilustrando desde las primeras obras de la fotógrafa hasta las más recientes, narrando así la evolución de su trabajo. Si veo mis fotos del principio de los años, digamos 69 a la fecha, pues ha sido así un transcurso que tiene que ver con mi vida, ¿no? Porque la fotografía de alguna manera refleja lo que has leído, lo que te gusta, lo que quieres, la cultura que te gusta. Entonces, me ha servido mucho y me he dado cuenta que ha sido realmente una salvación para mí, una terapia maravillosa. Ahora más interesada por los visuales abstractos, para Graciela Iturbide, el amor y la alegría de la fotografía no han cambiado. Pese a los propios deseos de Fidel Castro, el legendario exmandatario cubano, pues ya tiene un museo en La Habana. Fidel Castro ya tiene su museo en La Habana. A pesar de que el líder cubano expresó antes de morir su deseo de que ningún monumento llevara su nombre, el régimen que él inició ha optado por dedicarle un espacio en un lujoso palacio de la capital que ocupa una manzana. El coste de la obra se desconoce, pero el gobierno, con la isla inmersa en la peor crisis económica en 3 décadas, asegura que los fondos proceden de donaciones de terceros países. No rinde culto a la personalidad, es para que se conozca su vida, su pensamiento, su obra, su ejemplo. No es un centro de adoctrinamiento, es un centro para dar información, para enseñar, para formar, para crear valores en las personas. En la inauguración estuvieron presentes el hermano de Fidel, Raúl Castro, el actual jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El museo cuenta con 9 salas equipadas con las últimas tecnologías, como la realidad virtual. Ciencia, tecnología y cultura aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Omar García y nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, presentó.